Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángel y en esta ocasión continuamos con la explicación de la estructura de la pared celular de las bacterias gram negativas. En el video pasado justo comenzábamos a platicar de la membrana externa. Habíamos dicho que está estructurada por una parte de fosfolípidos y una de lipopolisacáridos, también conocido como endotoxina. Además comentamos las diferentes consecuencias que tiene la liberación de este antígeno. Entonces, sin más que decir, comenzamos. ¿Estás bien? Muy bien. Entonces, ya habíamos hablado del lipopolisacárido, ¿no? Además, la membrana externa, ¿qué otras cosas tiene estructurándola, ¿no? ¿Qué componentes, además del lipopolisacárido, los fosfolípidos? Bueno, existen proteínas abundantes en la membrana externa que vale la pena mencionarlas, ¿no? Que incluso están más presentes en la membrana externa que en la propia membrana citoplásmica, ¿ok? Muchas de estas proteínas son transmembranarias, ¿ok? Por ejemplo, las porinas. Estas permiten la difusión de moléculas hidrófilas o metabolitos, ¿ok? Vamos a regresar a la imagen rapidito. Aquí vemos una porina, ¿ok? Atravesando la membrana externa de la bacteria gram negativa, ¿no? De esta pared celular. Vemos aquí otras proteínas, por ejemplo esta de aquí, que son transmembranarias también, ¿ok? En la misma membrana externa y bueno, ¿qué más comentarles? Además hay proteínas estructurales, claro, ¿no? O moléculas receptoras que son importantes para los bacteriófagos, ¿no? Estas células que se encargan de fagocitar bacterias, ¿no? Por ejemplo, algún macrófago, leucocitos, neutrófilos, entre otras cosas, ¿bien? Ok. Entonces, estamos aquí, vamos ahora a este punto de acá. ¿Cómo se une? Es decir, ¿cómo está la membrana externa, entre comillas, adherida a la membrana citoplasmática? ¿Por qué no queda por ahí flotando en el intersticio, no? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se conecta la membrana externa a la membrana citoplásmica? Se conecta a través de zonas de adhesión. Se une a la membrana citoplasmática a través de estas zonas de adhesión que proporcionan una vía para el paso de componentes de la membrana externa hacia esta. Es decir que si se sintetizan componentes en la membrana externa, estos puedan pasar a más a fondo, cerca de la membrana citoplasmática, para ser aprovechados, ¿no? De hecho, vamos a ver otra cosita. El peptidoglucano se une a la membrana citoplasmática gracias a una lipoproteína. De hecho, regresemos a la imagen esta y tenemos la membrana externa, ¿no? Y el peptidoglucano está unido a la membrana externa mediante ¿qué? Lipoproteínas, ¿no? Estas cositas de aquí. Bien, aquí están. Bueno, nada más que agregar de eso. Y también decirles que la membrana externa se mantiene unida, es decir, su estructura está unida principalmente por enlaces covalentes de magnesio y calcio. ¿Ok? Muy bien. Con esto acabamos de ver la composición de la pared celular de las bacterias gram negativas. Vamos a hacer un pequeño repaso. La membrana citoplasmática, pues por fuera del citoplasma, ¿no? Hay un espacio periplasmático en la membrana citoplasmática y la membrana externa. La membrana externa propiamente dicha que está compuesta ¿por qué? Por fosfolípidos en su parte interna, por lipopolisacáridos en su parte externa. La misma membrana tiene proteínas estructurales, proteínas transmembranales como las porinas, que permiten el paso de diferentes macromoléculas. El peptidoglucano está unido a la membrana externa por medio de lipoproteínas y la membrana externa funciona como pues precisamente una membrana que le da estructura y no permite el paso de la enzima lisosima, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos otra cosita que les quiero comentar. Bien. Como ya hemos comentado en un principio, ¿qué es lo que pasa con la lisosima? Puede degradar el peptidoglucano, ¿no? De esta forma. Degrada el peptidoglucano y nos deja pues una bacteria sin pared celular, ¿no? En caso de que la enzima lisosima llegara a penetrar la bacteria y degrade la pared celular
de la bacteria gram negativa, nos quedaríamos con ¿qué? Con un esferoplasto. Entonces un esferoplasto no es más que una bacteria gram negativa sin su pared celular. ¿Okay? Aquí vemos unos ejemplos de estos y de igual manera, al igual que los protoplastos, pueden sucumbir ante las presiones osmóticas. ¿Okay? Si se encuentra una solución que no es isotónica, esta pues revienta, ¿no? Muy bien. Con esto vemos completada el tema de la pared celular. ¿Okay? Estamos viendo la estructura bacteriana, recordemos. Ahora vayamos al último punto que les quiero comentar. ¿Okay? Veremos las estructuras externas de las bacterias, ¿ok? Tanto gram positivas como gram negativas. Primero que nada, empezamos por las cápsulas, ¿ok? Las bacterias están contenidas en cápsulas, pueden estar o no contenidas en cápsulas, tanto las bacterias gram negativas o las gram positivas, las moraditas, ¿no? Estas bacterias están rodeadas por esta capa laxa de proteínas o polisacáridos. En los casos en que la adhesión es muy débil y el grosor no es uniforme, se habla de una capa de limo, ¿no? Entonces, las capas de limo y las cápsulas son en sí, entre comillas, lo mismo, y también las conocemos como glucocálix. Tal vez les haga ruido ese nombre, lo hayan escuchado con anterioridad, ¿ok? Hay excepciones, claro que sí. Por ejemplo, la Bacillus anthrax, la cual tiene una cápsula polipeptídica, ¿ok? En lugar de una cápsula de proteínas o polisacáridos. De hecho, la Bacillus anthrax, como dato curioso, causa carbunco. También se le conoce como anthrax. No hay que confundirla con una patología provocada por un estafilococo. Pero bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no? De estas manchitas, similar a un color carbón, ¿ok? El carbunco. La Bacillus anthrax produce esta patología principalmente, ¿ok? Entonces esta es una excepción a la regla. La cápsula, en lugar de ser de polisacáridos, es polipeptídica. Muy bien. ¿Para qué sirven las cápsulas? Las cápsulas no son necesarias para el crecimiento, ¿ok? No son imprescindibles, pero otorgan una ventaja de supervivencia en el hospedador, ¿ok? Ayudan a la bacteria a sobrevivir en el intersticio del huésped. La cápsula es poco antigénica, es decir, que a las bacterias, a los leucocitos, por ejemplo, a los macrófagos, se les hará más difícil localizar las bacterias porque la cápsula es poco antigénica, es decir, le cuesta trabajo diferenciar a una bacteria con una cápsula, les cuesta trabajo diferenciarlas debido a que no son antigénicas, ¿no? Y también antifagocíticas, es decir, les es también difícil, pues ahora sí que comerlas, ¿no? Otra cosa, es un factor de virulencia significativo, ayuda a la bacteria durante la infección, ¿no? O durante la colonización del huésped. La cápsula funciona como una barrera frente a moléculas hidrófobas o tóxicas, por ejemplo, detergentes. ¿Y qué más? Facilita la adherencia a otras bacterias o tejidos del huésped, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, la cápsula es muy importante, muy beneficiosa para la célula porque funciona como una capa de invisibilidad, por ejemplo, ayuda a que no sea fagocitada, funciona como una barrera frente a los detergentes, facilita la adherencia, puros beneficios, ¿no? Las bacterias que no tienen cápsula obviamente son menos virulentas, ¿no? No es que sean no virulentas, pero comparadas con las bacterias que sí tienen cápsulas, pues sí hay una gran diferencia en cuanto a su virulencia, ¿ok? Algunas bacterias pueden producir una biopelícula polisacárida cuando hay números de bacterias suficientes. ¿Qué hace esta biopelícula? Digámoslo así, que es como polisacáridos que rodean a toda la colonia de bacterias, ¿no? ¿Qué hace esta biopelícula? Favorece el crecimiento y protege a las bacterias de los antibióticos, ¿no? Es como si crearan una especie de muro encerrándolas en un espacio seguro para las bacterias, ¿no? Un ejemplo de esto tenemos a la bacteria que causa la placa dental, el Streptococcus mutans, ¿ok? Que de hecho es la principal causa de caries. Aquí vemos una imagen pues de la placa bacteriana, placa dental que se forma en los dientes, ¿no? Muy bien, con eso terminamos de ver las cápsulas. Aquí tenemos una
pequeña imagen de una cápsula de la bacteria, como nos damos cuenta, es más externa que la membrana, que la pared celular. Entonces, continuamos, ¿no? Otra estructura externa que quiero platicarles, los flagelos, ¿ok? Creo que estamos bastante familiarizados con la acción de un flagelo, ¿ok? No miré muy a fondo aquí, no quiero hablarles sobre la composición del flagelo, no, nada más vámonos a las cositas más relevantes e importantes de estas estructuras, ¿no? Aquí vemos una bacteria con numerosos flagelos y bueno, los flagelos son unos propulsores que ayudan a la movilidad de las células, ¿ok? Estos están formados por subunidades proteicas enrolladas helicoidalmente, que se llama flagelina, ¿ok? Los flagelos están formados por flagelina. Pueden haber uno o más flagelos, no hay un límite para esto, ¿no? Pueden incluso prescindir de ellos. Están anclados a diferentes partes de la célula, ¿ok? ¿Cómo se unen a ella? Se unen a las membranas de las bacterias mediante unas estructuras llamadas gancho y cuerpo basal. No voy a profundizar mucho aquí, nada más tenerlo en mente, ¿ok? Se impulsan por el potencial de membrana, ¿va? ¿Cuál es su fuente de energía? El motor de proteínas del flagelo es activado por adenosín trifosfato, ¿no? Por el ATP. Entonces, gracias a que proporcionan una motilidad a la célula, a la bacteria, permiten que ésta pueda acercarse con mayor facilidad a los nutrientes o bien alejarse de sustancias tóxicas o dañinas para esta bacteria. A esto se le conoce como quimiotaxis, al movimiento de una bacteria o de cualquier célula hacia los nutrientes o bien alejándose de sustancias dañinas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo funciona esto hablando de inmunidad? Los flagelos portan factores antigénicos, ¿ok? Entonces, recordemos, nuestras células del cuerpo, nuestros leucocitos, siempre están tratando de encontrar cualquier elemento que les sea útil para diferenciar células propias a células ajenas como bacterias, ¿no? Entonces, si detecta por ahí flagelina, por ejemplo, si detecta por ahí flagelos, entonces van a proceder a activar toda la respuesta inmunitaria, a fagocitar la propia bacteria, presentar el antígeno y todo esto, ¿no? Los flagelos son factores antigénicos, entonces, y constituyen un ligando para el receptor tipo TOL5, ¿ok? Muy bien, con esto terminamos rapidito que son los flagelos. Ahora vamos a las fimbrias, ¿ok? Pili, tal vez sea un nombre que de buenas a primeras no encontramos, no estamos muy familiarizados con él, pero son bastante fáciles de comprender. Vamos a verlos. Aquí vemos unas especies de pelitos, ¿no? De vellosidades, ¿ok? Estos son los metados pili, son parecidos a los flagelos, ¿no? Pero son de menor tamaño, bastante más pequeños que los flagelos, ¿ok? ¿Qué son? Son estructuras piliformes, es decir, en forma de vellosidades, ¿no? Que se localizan en la parte externa de las bacterias, claro está. Están formadas por subunidades proteicas llamadas pilina, ¿ok? Así como los flagelos están hechos por subunidades llamadas flagelina, aquí es la pilina, ¿ok? Tiene un tamaño menor al de los flagelos. ¿Y cuál es su función? Estos flagelos, estas fimbrias van a favorecer la adhesión de la bacteria a otras bacterias o bien al organismo hospedador, a tejidos del organismo hospedador. De hecho, como factor de adherencia, adhesina, por ejemplo, las fimbrias constituyen un determinante de virulencia en la colonización e infección del aparato urinario por la bacteria E. coli, ¿ok? Entonces, otra cosita más que comentarles. Los pilis sexuales, hay pilis, pili F se llaman también, que se unen a otras bacterias y configuran una estructura en forma de tubo para la transferencia horizontal de segmentos bacterianos. Estos pili están codificados por un plásmido, ¿ok? Aquí vemos una imagen donde se da esta transferencia horizontal. Vemos un cromosoma que no cuenta con esta información genética y se le añade, ¿no? Esto es muy importante y otorga una ventaja enorme para las comunidades de bacterias, suponiendo que, por ejemplo, esta bacteria cuente con material genético que la haga
inmune o resistente a cierto fármaco antibiótico, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si se da esta transferencia horizontal, ya no tendríamos una bacteria con esta resistencia a este antibiótico, ¿no? Si ahora que tendríamos 2 y luego 4, 8, 16, 32 y así multiplicándose, ¿no? Pero bueno, bastante fácil de entender, muy similares a los flagelos y nada más que agregar. De hecho, con esto terminamos las estructuras externas, ¿ok? Entonces, ahora sí, podemos dar por terminado este tema de clasificación y estructura de las bacterias. Solo decirles que espero que estos 3 videitos les hayan sido útiles para entender un poco de la clasificación y estructura bacteriana. Con que a una personita por ahí le sirvan estos videos, yo me doy por bien servido. De no ser así, bueno, intentaremos en los siguientes temas explicarlos de una mejor manera, ¿no? Ir más al punto, más al grano. Y bueno, nada más que decirles, muchas gracias, un abrazo.